Bueno, buenos días. No, ya no son días, son tardes. Buenas tardes, hermanos. Vamos a iniciar con una oración para pedirle a Dios que nos dé sabiduría, que nos dé palabra. Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, porque hasta hoy tú has sido bueno con nosotros, porque tenemos todo lo que tenemos gracias a ti, Señor. Hoy te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, que nos des sabiduría, que nos des inteligencia, que todo lo que hoy se exponga, Señor, sea palabra tuya, Señor. Siempre, Señor, tratando de que lo que aprendamos el día de hoy lo tengamos presente, Señor. No solo presente, sino que lo apliquemos todos los días de nuestra vida, Señor, para así poder conocerte más y más, acercarnos a la estatura del varón perfecto, Señor. Te pido que estés con nosotros en el resto de nuestros días, Señor, haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, el día de hoy hablar de un tema importante en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sobre lo que es la esperanza viva. Nosotros hemos sido renacidos para una esperanza viva. El día de hoy les voy a pedir, hermanos, que tengan a la mano su Biblia, porque vamos a estar dando algunos versículos, y por cuestiones de tiempo, pues yo les voy a pedir de favor que apunten los versículos, porque a veces no me doy cuenta y empiezo a mencionar los versículos porque yo ya los tengo a la mano, pero con la intención de que ustedes también apunten y chequen estos versículos en su casa, o igual, si hay tiempo, pues los buscamos aquí todos. El primer versículo que quisiera que buscaran sería Primera de Pedro 1:3. Y en ese versículo nos vamos a basar en el tema del día de hoy, porque la verdad es que, como lo hemos dicho siempre, el asunto de tener la palabra de Dios en nuestras manos, el poder aún con un versículo que tengamos nosotros desmenuzar y entender lo que dice la palabra de Dios, y a veces leemos por leer y no meditamos lo que estamos leyendo, o a veces inclusive ni siquiera aplicamos lo que estamos leyendo. Una de las mayores problemas que tienen los cristianos hoy en día, o de los que confesamos que somos hijos de Dios, es que a veces la misma ignorancia acerca de lo que dice la palabra nos hace perder el rumbo hacia ciertas cosas y hacia lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, les voy a pedir de antemano que estemos atentos en este versículo, a ver si lo pueden poner ahí en la pantalla. Es Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 3. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nos vamos a detener en este versículo, y constantemente vamos a estar repasándolo, pero quiero que se fijen y que a ver si pueden subrayarlo, esta parte: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hasta donde está la coma. Y bueno, esta parte podemos entender que Pedro estaba escribiendo a algunos cristianos que tenían pues estaban en la dispersión, estaban moviendo cerca de lo que es hoy Turquía. Y había cristianos que a lo mejor no estaban experimentando alguna persecución, pero sí estaban experimentando alguna cierto tipo de discriminación o cierto tipo de desplazamientos
pero en sí una persecución como tal, o que el Estado haya dictado una persecución hacia los cristianos en ese entonces, no había, pero sí había dificultades, sí había situaciones complicadas con los cristianos en ese entonces. Y a partir de este versículo vemos que Pedro pudo bien decir o quejarse sobre lo que no había alcanzado o por aquellas cosas que no se habían alcanzado en su momento. Pero sin embargo, Pedro comienza adorando a Dios. La esperanza viva no nace del hombre, sino de Dios Padre, quien es también a su vez el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí hay que entender una cosa, entender que la pregunta podría hacerse así: ¿cuál es el origen de nuestra esperanza? Pero sin embargo no es cuál es el origen de nuestra esperanza, sino más bien es quién es el origen de nuestra esperanza. Esa palabra cambia todo, porque ya no estamos hablando de una circunstancia, no estamos hablando de algo que podemos tocar o algo palpable, no estamos hablando o preguntando cuál es el origen de esta esperanza, sino estamos hablando de una persona, de quién es el origen de nuestra esperanza. Si tú vas a Santiago 1:17, dice ahí: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Romanos 11:36 nos dice: porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Como dice aquí, que Dios es Padre de misericordia, no solamente envió a su Hijo, sino que por medio de Él nos adopta como hijos. Eso ya lo entendemos. Si en tu casa puedes verlo en Efesios 1:5, hablando de que por medio de Él nosotros somos hijos de Dios, hablando de Jesucristo. Inclusive aunque Pedro haya negado 3 veces a Cristo, ahora lo llama en este versículo nuestro Señor Jesucristo. Esto quiere decir que es algo personal, es nuestro Señor. Esta esperanza solo es real si Cristo es tu Señor. Una de las cosas que nos mueve como cristianos es la esperanza que tenemos al final de nuestros días. Si entendemos esta parte de que tenemos una esperanza a diferencia de los que no creen en Cristo, o los que no creen en Dios, los que no son hijos de Dios, podemos entender que nosotros tenemos una esperanza. Y esta esperanza no se basa en nuestras fuerzas, porque simplemente si nosotros basáramos nuestra esperanza en nuestras fuerzas, prontamente caeremos. No nos podríamos sostener. Si nuestra esperanza estuviera en nuestra familia, en nuestras riquezas o en nuestra salud, estas simplemente en algún momento se agotarán. A diferencia de todos los que estamos aquí, hermanos, una de las cosas que nos dan esperanza para seguir, que nos da ánimo para seguir, para que nos da fuerza y que nos da todo ese vigor para poder seguir adelante a pesar de las circunstancias que enfrentamos día a día, es la esperanza que tenemos en Cristo. No podríamos hacer nada o no tendríamos un propósito por el cual hacemos las cosas si no tuviéramos a Cristo en nuestras vidas. Él es el origen de nuestra esperanza. Él es el origen por el cual hacemos las cosas por lo que hacemos.
A lo mejor tenemos un propósito, somos buenos para hacer algo, somos buenos en nuestro trabajo, somos buenos en las relaciones que tenemos con nuestros amigos, con nuestras familias, somos buenos haciendo nuestro ministerio, pero realmente la esperanza por la cual nosotros nos movemos es Cristo. Y bueno, ¿y quién es Cristo? ¿Por qué mencionamos a Cristo? Dios mismo es el origen de nuestra esperanza. Y esta se manifiesta específicamente en la persona de Jesucristo. ¿Ok? Dios es la fuente de nuestra esperanza. Si buscamos en Romanos 15:13, buscamos en Romanos 15:13. Dios dice, y Él es Dios de la esperanza, os llene de todo gozo y paz en el que cree, en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aquí Pablo llama a Dios explícitamente el Dios de la esperanza, mostrando que la esperanza no surge de circunstancias favorables. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Inclusive en las circunstancias favorables o en las que no lo son, Dios mismo es la fuente de esa esperanza. Dios es la fuente de esa esperanza, pero se ve reflejado en la persona de Jesucristo. Primera de Timoteo 1:1. Pablo dice, Pablo, apóstol de Cristo, Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. ¿Cómo es que Dios muestra su esperanza en nosotros? Mostrándonos a Cristo. Cristo es la fuente, Dios es la fuente y se expresa a través de Jesucristo. Cristo es la personificación de toda nuestra esperanza en vida. Su vida, su muerte y su resurrección garantizan que nuestra fe no es en vano. Podemos decir, ¿tú tienes una esperanza? Y es una de las preguntas que debemos de hacernos cada uno. ¿Tengo esperanza de que cuando yo, aunque las circunstancias no sean favorables, aunque la situación no sea lo de lo mejor, Cristo sigue siendo mi esperanza? En uno de los devocionales que hemos hecho a lo largo de entre semana, una de las cosas que les decía en un comentario que estábamos haciendo en un estudio es, bueno, ¿seríamos capaces de seguir a Cristo a pesar de que todas las circunstancias que vemos alrededor no fueran de lo mejor? Si aún Cristo aún amarías a Cristo, seguirías con Él, estarías aún con Él, si en verdad no hubiera ni alguna forma de bendición en tu vida. ¿Estarías dispuesto a seguir a pesar de que no haya bendición en tu vida de parte de Dios? A lo mejor nadie ha experimentado la vida de Job, pero Job fue uno de los ejemplos más tangibles de cómo su esperanza no se guió ni por la pérdida de algún familiar, ni por la pérdida de algo material, ni la pérdida de su salud misma, sino que Dios fue la esperanza que lo condujo y lo tenía ahí. La pregunta sería, tú, aún a pesar de todas estas circunstancias adversas, ¿tú seguirías amando a Cristo? ¿Tú seguirías
gozándote, ¿aún seguirías estando contento? Aún a pesar de que Cristo, o que no hubiera alguna señal de que estuviera Dios bendiciéndote en tu vida. Cristo es el fundamento de nuestra esperanza. La unión con Cristo es la base y garantía de la gloria futura. Colosenses 1:27 nos dice que Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. ¿Cuál es esa gloria que estamos buscando? Pues llegar hacia donde está Jesucristo, hacia donde está Dios. Primera de Pedro nos dice, Primera de Pedro 1:3, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Nuestra esperanza es viva porque Jesucristo resucitó. Dice la palabra que sería vana nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Sería vano lo que estás creyendo si Cristo no hubiera resucitado. Pero yo, ¿cómo sé que Cristo resucitó? ¿Cómo sé que fue verdad lo que pasó con Jesucristo? Porque simplemente no estamos creyendo en un mito, en una mitología, como muchas de las religiones que han pasado por ahí o que están presentes hoy en día, sino que creemos en un hecho real. La pregunta sería, ¿tú comprarías, haciendo como que nada más una imagen, tú comprarías algo? Por ejemplo, una televisión, ¿tú la comprarías sin garantía? O sea, tú compras una televisión muy bonita, muy de marca, muy etcétera, etcétera, pero que te dijera, no tiene garantía, o sea, te la compro y si se descompone, ya no hay de vuelta. ¿Tú comprarías algo sin garantía? ¿Tú creerías en una mentira? ¿Tú darías tu vida por una mentira? Nadie en su sano juicio haría eso, ¿verdad? Nadie en su sano juicio daría su vida completa por una mentira. Pero entonces, ¿por qué creemos lo que creemos? Pues que realmente creemos en un hecho real, algo que sí pasó, algo en que en su momento, en un periodo del tiempo, sucedió. Y no solamente lo dice la palabra, aunque creemos que la palabra es cierta, porque no solamente no creemos que haya sido nada más una ocurrencia de alguien o una ocurrencia de mucha gente, sino que simplemente fue una inspiración divina dada a los hombres para poder dar esta parte de la palabra y entender que esto es un hecho histórico. Y en un hecho histórico es algo real, algo que realmente tiene un fundamento. Porque creemos, porque sabemos que Él resucitó. Su tumba vacía es una garantía de que Él resucitó. Nuestra esperanza no es una sola ilusión. Entonces, ¿cómo te explicas que los primeros cristianos se enfrentaron a leones, se enfrentaron a dificultades, se enfrentaron a hogueras, se enfrentaron a espadas? Porque sabían que el que había muerto en la cruz había resucitado al tercer día. No solamente la palabra lo dice, sino que tú te vas a dar cuenta que es una evidencia sólida cuando tú le preguntas a historiadores seculares, como lo son Tácito, o como lo son Josefo, o como son el Plinio de Joven, que unos decían
y habían escrito de que Cristo fue crucificado bajo el dominio de Pilato. Además, Josefo había dicho y había comentado que los discípulos habían creído y que afirmaban haberlo visto vivo después de su muerte, y que también Plinio, el joven, había comentado que los cristianos cantaban himnos a Cristo como si fuera un Dios, porque si se dan cuenta en el ámbito o en el contexto, a los cristianos no los querían porque decían que Cristo era Dios, y sin embargo ellos le cantaban a Cristo como si fuera un Dios. Imagínate qué tan trastornado tuvo que estar en su cabeza de aquellos judíos que no reconocían a Cristo como Dios. También el fenómeno histórico de cómo el sábado pasó de ser un día para descansar, para el domingo como un día de adoración para los cristianos. O tú ves el testimonio de todos los mártires que en su tiempo fueron muertos. Tú no morirías por una mentira. O como los mártires hoy en día, hermanos, han estado muriendo por Cristo. ¿Tú crees que estarían muriendo en vano? Solamente por creer que Cristo es Dios. Hermanos, hay tanta evidencia de que no solamente Cristo resucitó, no solamente lo vemos en la palabra, lo vemos con otras historias extra bíblicas que nos dan en cuenta y nos dan evidencia de que quién es Cristo en tu vida. Entonces, de ahora, ¿a quién vas a creer? ¿Vas a creer en tus propias fuerzas, que constantemente y cada día que va pasando te estás dando cuenta que va decayendo? ¿Vas a creer en tus familiares, en tus amigos, en la sociedad, en la forma de gobierno, con tus gobernantes, con tus políticos? Ellos a la luz y en la evidencia que ellos demuestran y en lo que han expuesto en sus vidas, seguramente te vas a dar cuenta de que no hay sustento en sus vidas. ¿Cómo podrías tú confiar en ti mismo si ni siquiera podemos usar por completo todas las neuronas de nuestro cerebro? Hemos tomado tantas decisiones tan mal, hemos tomado situaciones de la peor manera, hemos confiado en nuestra prudencia, en nuestra sabiduría, y aún así te jactas o nos jactamos de confiar en uno mismo, en lo que dicta nuestro corazón, y no confiar en Cristo. Cuando tú te das cuenta de que ni las circunstancias, ni las situaciones, ni las personas, ni las cosas, ni el dinero nos producen alguna garantía en esta vida que es temporal, nuestra esperanza no puede estar depositada en todas estas cosas. Necesita estar depositada en Cristo. Imagínate, tenemos más de 2000 años desde que Cristo apareció en nuestras vidas hacia adelante. ¿Cómo es que el cristianismo, cómo es que esta forma de vivir, cómo esta forma de pensar, esta cosmovisión de la vida, cómo es que la esperanza viva ha prevalecido durante este tiempo, hasta hoy en día?
Ni el imperio romano ha podido detenerlo, ni las fuentes ni las corrientes de pensamiento han podido detener el cristianismo. Es más, el evangelio sigue creciendo a pesar de todas las cosas adversas y la resistencia que ha pasado o que se está pasando a lo largo y ancho de este mundo. Tú te das cuenta, hermanos, que lo que crees es algo verdadero, es algo que tiene fundamento. Si no, ¿cuál es la razón de venir todos los domingos o asistir los viernes cuando hay un asunto de venir a adorar a nuestro Señor con alabanzas, escuchar la prédica, escuchar las enseñanzas? La resurrección de Cristo fue real. La esperanza está viva porque Cristo está vivo. Nosotros creemos en un Dios vivo. Todos los profetas de otras religiones no han podido resucitar, no han podido saber fundamentar esa resurrección. Y otra cosa más, Cristo fue el único que se autoproclamó como Dios. Ni siquiera los profetas, ni siquiera ni otro profeta de otra religión ha podido hacer eso. Hay una canción que dice, la tumba de Mahoma, el Mahoma ahí está. No me acuerdo cuál era la cantora de eso. Todos estos líderes religiosos aún siguen estando en esa tumba, pero la tumba de Cristo está vacía, hermanos. ¿Y qué significa esto en medio del sufrimiento? ¿Qué significa que nosotros tengamos una esperanza en medio del sufrimiento? Como lo habíamos comentado, Pedro le escribe a los exiliados, a los perseguidos, a los afligidos. En Primera de Pedro 1, del 6 al 7 dice, Primera de Pedro 1, del 6 al 7, gracias. En lo cual vosotros os alegréis, que aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a vuestra fe, a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Juan 16:33 dice, Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Nuestra esperanza, a diferencia de otras esperanzas, no elimina el sufrimiento. Le da propósito y le da un límite. Tu sufrimiento te da un propósito y te da un límite. ¿Cuál es el límite? El día en que Dios lo decida. ¿Cuál es el propósito? En que tú estés esperanzado solamente en Dios, solamente en Cristo. Si en tu enfermedad, si en tu circunstancia difícil, aún sigues esperanzado en que se va a resolver esto, si aún sigues esperanzado en que tu enfermedad se va a aliviar o tu dolencia se va a aliviar, si tu circunstancia crees que se va a acabar, si tus relaciones
crees que se van a resolver, pues estás equivocado porque estás poniendo tu esperanza en que se resuelvan todas estas cosas. Pero si tú muestras tu esperanza en Cristo, hermanos, Dios es garantía. Dios es garantía. En ningún momento te va a dejar solo. En ningún momento te va a dejar sin esperanza, porque al fin y al cabo, hermanos, todo este sufrimiento, toda esta adversidad es momentánea. Sufrimos, pero sabemos que nada de lo que enfrentamos puede quitar lo que Cristo aseguró. ¿Cómo debemos vivir esta esperanza viva? ¿Cómo podemos vivir en esta esperanza viva? Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15 nos dice: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es que, hermano, yo no puedo mantener esta esperanza porque mira, la circunstancia es todavía cada vez más fuerte. Mi dolor todavía es más. Me reconcilio con alguien y surge que hay otra persona a la cual me tengo que reconciliar, pero hay más problemas. Si no es con una persona, es con otra. Si no es con una circunstancia, es con otro. Si no es con un dolor, es con otro. ¿Cómo puedo yo mantener esta esperanza viva? Necesitamos, hermanos, sumergirnos en la palabra. Necesitamos meditar en la palabra. Más que otra cosa, más que en el trabajo, más que en las relaciones con mis familiares o con mis amigos, más en las circunstancias, necesito sumergirme en la palabra. Dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Mantenernos firmes, constantes. Hermanos, a veces hemos dado esta imagen de donde nuestra fe es como una tachuela queriendo sostener un cuadro de 5 kilos de peso. No, esa tachuela no va a sostener eso. Necesitas estar firme. Para colgar un cuadro grande y pesado necesitas un clavo o necesitas taladrar una pared de tal forma que esté bien arraigada a la pared para que se sostenga un cuadro. A veces, hermanos, esas oraciones, esas meditaciones de 15 minutos o esos estudios de la Biblia de 15 minutos y rápido porque me tengo que ir a trabajar, o rápido porque tengo que ir a entregar a los niños, o rápido porque tengo que hacer otras cosas de la casa, esos 15 minutos en los cuales tú crees que haber estudiado cierta parte de la palabra te va a llenar o te va a sostener, algo así, no se va a poder. Cada vez hay que aumentar más y más nuestro estudio de la palabra, cada vez más y más la meditación de la palabra, cada vez más la oración en nuestras vidas. A veces queremos tener estas disciplinas espirituales y ponerlas como un check-in y ya lo hice y salir a la vida y hacer nuestras cosas. Pero sin embargo, esto debería ser lo que nos mantiene con una esperanza viva. Y cuando venga la prueba, cuando las cosas no se sostengan, cuando las circunstancias sean lo más fuerte posible, entonces ahí, ¿qué es lo que te va a quedar? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que te va a quedar? Cristo.
Esta esperanza, hermanos, debe ser visible. Debemos vivir como un pueblo que adora, ama y recibe todo de Cristo. Entonces, nuestro gozo debe ser sobrenatural. Y ese gozo sobrenatural, ¿cómo es que es un gozo sobrenatural? Porque no es natural estar gozoso cuando nos va mal. Pero dice la palabra que nos gocemos cuando estemos en pruebas. Pues sí, precisamente ese gozo es sobrenatural porque no está sustentado en las cosas naturales de la vida. Entonces, nuestro gozo debe ser sobrenatural. Nuestra fe debe ser algo inquebrantable porque no estamos creyendo en algo, una ilusión, no estamos creyendo en un mito, estamos creyendo en un hecho real. Debemos vivir nuestra esperanza con palabras de consuelo para otros. Hemos escuchado, hermanos, muchas veces como muchos de los que han llegado por primera vez en la iglesia, es que aquí encuentro gozo, aquí encuentro consuelo en la vida de los demás, aquí encuentro palabras de aliento, porque muchos de los que estamos aquí, hermanos, hemos dado palabra a otros hermanos, a otras personas que necesitan toda esa esperanza en nuestra vida. Imagínate tú dar una palabra de aliento sin esperanza. Imagínate dar una palabra de consuelo sin esperanza. ¿Podrías hacerlo? No se puede. Necesitas tener viva esa esperanza en tu vida. Nosotros necesitamos tener una vida santa porque tenemos una esperanza viva, porque somos renacidos, porque somos hijos de Dios, porque no tenemos otra cosa que ofrecerle al mundo. Porque imagínate iglesias que están ofreciendo prosperidad, que están ofreciendo bendición a cambio de que tú creas en Cristo. Nada más le estamos echando mentiras. Pues en esta iglesia y lo que se procura para que todos los demás escuchen es que tu esperanza no esté en las cosas, no esté en lo material, no esté en la bendición, no esté en los milagros, esté en la persona de Jesucristo. Y si tú no crees eso, entonces estás en la iglesia equivocada, porque aquí lo que se necesita es predicar a Cristo. Una esperanza de que en el momento en que tú vayas y partas de esta tierra, te encuentres cara a cara con Dios. Esa es tu esperanza. También tenemos esta ilusión de que a veces queremos buscar a Dios con nuestras propias fuerzas, a nuestras propias maneras, y no echamos mano de nuestra esperanza viva. Entonces queremos buscar a Dios con nuestros méritos. Buscamos a Dios con nuestras glorias o con nuestros nombramientos, pero no buscamos a Dios entendiendo que Jesucristo es el intercesor entre Dios y nosotros, porque imagínate, si no tuviéramos a Cristo, no tuviéramos esperanza, porque verdaderamente como Dios es santo, no podríamos y no tendríamos la dignidad, ni la fortaleza, ni la fuerza, ni el poder para presentarnos enfrente de Dios, sino que Cristo está en nosotros y nuestra vida está y todo el poder de Cristo está en nuestro corazón. Entonces, de tal forma que cuando Dios nos ve, no nos ve a nosotros, ve a Cristo. Y hay que dar gracias a Dios por eso. Porque si Cristo no estuviera con nosotros, hermanos, estaríamos totalmente perdidos.
Hermanos, nuestra esperanza no está en la política, no está en nuestra economía, no está en nuestra salud, sino en un Cristo resucitado, en un Cristo que dio todo por nosotros, en la persona de Jesucristo. Entonces, hermanos, nadie puede apagar esa esperanza, nadie podrá arrebatarnos de las manos de nuestro Dios, porque con Él estamos seguros, porque nuestra garantía está con Él, porque no hay mejor cosa que estar en las manos de Dios, en las manos de Cristo, y que nuestra esperanza, nuestra fe, nuestra voluntad, nuestra vida entera está en las manos de Jesucristo. Dice Primera de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Si hoy en día, hermanos, aún sigues esperanzado en que las cosas van a cambiar, tú ves las noticias de hoy en día, y tú estás esperanzado en lo que hagan los políticos, o que la economía va a mejorar, o que la salud va a mejorar, es indiscutible que cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos, necesitamos levantarnos de la silla, porque la bendición viene y proviene, y entendiendo que la necesitamos y que Dios sabe que necesitamos todo eso. Pero eso no quiere decir que nos quedemos pasivos, sino que tengamos una fe activa. Que si estoy enfermo, que si estoy mal, no voy a esperar a que me voy a sentar, me voy a acostar en la cama y que Dios me cure todos mis males. No, necesito levantarme, necesito tomarme mi medicina, necesito acudir al doctor, necesito hacer las cosas que comúnmente debo de hacer como una persona en sus cabales hace. Necesito hacer todas estas cosas porque son responsabilidades, son cosas de la mayordomía cristiana tiene que hacer. Que si no tengo trabajo, que si no tengo esto, que si necesito aquello, en lo material, no necesitas estar sentado esperando a que Dios venga la oportunidad, sino tú tienes que ir a buscar todas estas cosas, porque tú eres responsable. Dios te dio dones, Dios te dio una cabeza, te dio una creatividad en tu mente para que tú puedas hacer todas estas cosas. Tenemos que entender que necesitamos ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha dado. Siempre esperanzados. Una cosa es confiar en todas estas cosas materiales, en todas estas circunstancias que hay, y otra cosa es ser tan desobligados o irresponsables con lo que Dios nos ha dado. Entonces, hermanos, la exhortación es, y la pregunta más bien dicho es, ¿en qué tienes tu esperanza? ¿En lo que Dios te puede dar o en Dios mismo? Si no tuvieras nada, ¿aún así seguirías amando a Cristo? Porque es un hecho que todos tenemos algún momento de nuestras vidas en las cuales Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. ¿Te merecías todo lo que habías hecho algo malo? Tú lo merecías. Las consecuencias de aquello que has hecho, lo merecemos. Pero ¿sabes qué?
Cristo es misericordioso. Y si no te dejo caer ahí, y si no te dejo ahí tirado, es porque Cristo es misericordioso con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos mucho por qué agradecer. Tenemos mucho por lo cual decirle a Dios, gracias Dios, por todo lo que nos has dado. Pongámonos de pie y oremos para despedirnos. Bueno, todavía faltan los anuncios, ¿verdad? Señor, a ti te damos gracias, Dios mío, por todas las cosas que nos das. Te pido que cada uno de nosotros nos des lo necesario de tu palabra, todas las bendiciones que das, Señor, todas aquellas cosas que tú provees, Señor. Muchas gracias, Señor. Pero aún así, Señor, ayúdanos a tener mucho, tener poco. Ayúdanos a vivir con lo que das, con lo que quitas, Señor. Ayúdanos a amarte, Señor, a pesar de todas estas circunstancias que hay en la vida. Gracias, Dios mío, porque nos mantienes con vida. Gracias porque aún si nos quitaras de este lugar, Señor, si aún, Señor, muriéramos, tenemos esta esperanza de que tú estarás con nosotros. No por nuestros méritos, no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo vive en nosotros. Gracias. Gracias por darnos a tu Hijo, Señor, como suficiente Salvador en nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos mantienes con esta esperanza, Señor, de estar contigo a pesar de lo bueno y lo malo de la vida, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.